Desde esta manera, el primer bloque titulado Sociedad y donación de órganos y tejidos. Comenzamos entonces con la primera ponencia de este bloque, titulada Impacto de la donación sobre las familias y repercusiones en el duelo. Y esto es a cargo del doctor José Luis Rojas, quien es el director de la Red de Donación y Trasplantes de Chile. Él es médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en medicina interna, máster en donación y trasplantes de la Universidad de Barcelona, coordinador nacional de trasplantes del Ministerio de Salud. De 2010 a 2019 fue coordinador nacional de trasplantes. Implementó por primera vez en Chile un sistema de donación de órganos liderado desde el Ministerio de Salud y en 2024 asume nuevamente el cargo de coordinador nacional de trasplantes. De esta manera, doctor José Luis Rojas, cuando guste, bienvenido a este espacio. Bueno, la idea un poco era ver el punto del impacto de las familias en la donación de órganos. Y en ese sentido, el gran problema de la donación de órganos en general en el mundo tiene que ver con la confianza. Y la confianza es base desde el punto de vista de que la gente parta pensando que el sistema funciona, parta pensando que la muerte fue bien diagnosticada, todo lo que rodea al proceso de la donación. Y obviamente todo eso también va a afectar al proceso del duelo posterior. Cuando uno ve las diferentes variables que están involucradas en el proceso de la donación en sí, obviamente están las variables relacionadas con el que decide, ya sea en vida o la familia, pero principalmente, y a lo que de una u otra forma le hemos dado mucho más valor en el último tiempo, tiene que ver con el ámbito hospitalario, con la experiencia del paciente y de la familia dentro del hospital mismo. Y eso en sentido formal ha tomado mucha más relevancia en el último tiempo y creo que es importante tomarlo en consideración. En Chile, la voluntad de donación, y lamentablemente tenemos que considerarlo porque cada país tiene realidades diferentes frente a cómo enfrentó el proceso de consentimiento o de voluntad frente a la donación. Nosotros hemos tenido dos periodos. Tuvimos un periodo extenso de prácticamente casi 15 años y un poco más, de donante expreso, es decir, expresábamos voluntad en base a un carnet, en base a un documento, etc. Y eso cambia en el año 2010, en donde pasamos a un donante presunto, y ese donante presunto se hizo que, de una u otra forma, todos los chilenos éramos automáticamente donantes a contar de los 18 años. Y podíamos decir que no en base a un registro no donante. El tema fue la construcción de este registro. Tuvo algunas dificultades importantes. En la primera etapa, este registro se asoció al momento de renovar cédulas de identidad o DNI y carnet de conducir. Un muy mal mecanismo porque finalmente nadie va pensando si quiere o no quiere ser donante y la mayoría de la gente ponía que no. Teníamos problemas porque en los lugares donde se hacía la consulta, los mismos funcionarios orientaban a que la gente pusiera que no era donante, etcétera, etcétera. Fue bien complejo. Y posteriormente tuvimos que asumir lo que nos iba a pasar y que habíamos vaticinado, que efectivamente mucha gente apareció en el registro no donante. Casi 4 millones de chilenos estaban inscritos como no donantes en prácticamente 3 años. Nosotros éramos de la idea de que el registro no donante fuera un mecanismo fácil de acceso gratuito, pero que no fuera el momento de renovar documentos obligatorios, sino que fuera un acto independiente. Se creó un acto independiente, se dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a cambiarlo, se modifica la ley y lo transformamos en un documento notarial que tenía otras dificultades, un documento pagado, que ya implicaba cierto nivel de inequidad al acceso y que muy poca gente lo hacía finalmente. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente 12.000 personas lo hicieron en un periodo prolongado de tiempo. Pero seguía siendo el registro los 3.900.000 más estos 12.000 nuevos. Por lo tanto, se transformaba en un registro muy extenso, muy grande, y que de una u otra forma nos generó problemas. En el año 2018, sin ir más lejos, tuvimos un evento que la Contraloría de la República nos impidió que le preguntáramos a los que estaban, a las familias para ratificar donación,
de aquellos que estaban inscritos en el registro no donante. Es decir, nosotros asumíamos que alguien estaba en el registro no donante, pero podía haber alguna duda, la familia podía decirnos, mira, él está inscrito porque nunca supo que estaba inscrito, él quería ser donante, etcétera. Pero la familia nos dijo, no, eso no vale, ustedes tienen que guiarse por el registro y si él está inscrito en el registro no le pueden preguntar a nadie. Eso nos generó un problema mayúsculo, prácticamente bajó la donación, como ven ustedes, casi 4 puntos en la tasa, solamente porque nos restringió el volumen de personas a las que les podíamos preguntar. Se modifica nuevamente y en el año 2019 se dijo, tienen un año plazo para que toda la gente que está inscrito en el registro no donante revalide su posición en un año mediante notario. Obviamente, era imposible pensar que esos casi 4 millones de chilenos iban a ir al notario en un año. Mucha gente ni se enteró que eso pasaba y tuvimos un gran problema porque hoy día el registro son prácticamente 5.000 personas. Y digo problema porque ¿cuál era la validez del registro finalmente? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Que a pesar de que la ley dice que somos todos donantes desde los 18 años y que por ley lo somos y no le debemos preguntarle a nadie, seguimos validando esta voluntad con la familia. Y eso lo hacemos ratificando. Todos somos donantes, frente a la familia ratificamos voluntad, le decimos que por ley es donante, pero si la familia manifiesta algún argumento válido de duda frente al proceso de donación, digamos, respetamos voluntad familiar. Muy similar a lo que hace el modelo español, finalmente. Y así como que hoy prácticamente el 50% de las familias no ratifican, un gran problema, sigue siendo histórico, para nosotros significa un problema importante desde el punto de vista de validez, y bueno, estamos viendo cómo resolverlo, pero sí, en este análisis, un poco lo que nos costó y lo que nos cambió, digamos, la realidad, miramos las experiencias internacionales y miramos un poco lo que habíamos aprendido. En España prácticamente ellos tienen negativa familiar, tienen negativa la donación, 15-20% estimado, 15% el promedio. Ellos tienen, digamos, respetan la voluntad de la familia. Y cuando uno ve encuestas internacionales, españolas particularmente, el 60% solamente de la familia se manifiesta pro donación versus nosotros, por ejemplo, en Chile, que cuando uno ve las encuestas prácticamente el 70-75% de la población es pro donación de órganos, se supone. Entonces, tenemos esta contradicción vital, que cuando le preguntamos a la gente, todos dicen, sí, estamos pro la donación, pero cuando tenemos que, digamos, manifestarnos expresamente en el proceso mismo, prácticamente el 50% de las familias no ratifican. Entonces, en ese proceso de la última modificación, nos sirvió mucho para revisar un poco lo que pasaba. Y hay varios estudios que muestran cosas que son súper interesantes, que se van repitiendo y que han sido la base de cómo hemos ido tratando de reconstruir el proceso de enfrentamiento familiar. Este es un trabajo español muy interesante, donde de una u otra forma quizás lo más importante es que efectivamente uno puede ver que más que el tipo de consentimiento, lo importante es lo que dijo el fallecido. Si el fallecido de una u otra forma manifestó un deseo explícito de ser donante, la gran mayoría de la familia lo respeta. Y eso también lo hemos visto nosotros en nuestra realidad, es decir, cuando existe la conversación, cuando el familiar fue expresamente concreto en que quería ser donante, las familias respetan esa voluntad. Lo otro importantísimo, y creo que también lo manifiestan muchas experiencias, es el rol del personal sanitario. Es decir, de una u otra forma es vital para la experiencia del paciente y para lo que venga después, es cómo ellos de una u otra forma se sintieron tratados en el hospital. Y eso también es súper relevante porque releva la importancia de la capacitación de todo el personal en cuanto a este proceso. Y lo otro también relevante de este trabajo, que a mí me pareció muy interesante, fue que siempre se habla de si es tan bueno o no que la solicitud de donación vaya en el mismo momento prácticamente de la comunicación de la muerte, o que sean procesos diferentes. Efectivamente, más que, no vieron diferencias significativas, pero yo creo que también tiene que ver con que el modelo español efectivamente es un modelo muy instaurado dentro del proceso sanitario y por lo tanto, de una u otra forma,
a ellos no les afectaba mucho. Creo que todavía en nuestros países los procesos de comunicación de muerte y de voluntad familiar están separados y razonablemente funcionan. Hay algunos trabajos interesantes desde el punto de vista, por ejemplo, este es un trabajo brasileño muy bonito, donde efectivamente hacen relevancia de la poca sensibilidad del personal médico a la comunicación de la muerte, por ejemplo. O la necesidad de un soporte emocional, de un apoyo psicológico a la familia. Y creo que más que el apoyo psicológico como del punto de vista de la especialidad psicológica está el tema de que la familia no se sienta abandonada, el acompañamiento posterior. Y también acá el tema del tiempo, que creemos que es sumamente importante de relevar. El tiempo que uno le dedica a la comunicación, el tiempo que uno le dedica a la familia, obviamente afecta positivamente, mientras más tiempo afecta positivamente a todo el proceso de donación y también el proceso de enfrentamiento de posterior duelo. Este es un trabajo húngaro que era bien relevante porque de una u otra forma nos mostró realidades que uno ve del día a día. Si bien es cierto, más del 80% del personal médico y de enfermería respaldaban que la muerte encefálica era la muerte de la persona, solo el 58% se sentía cómodo explicándolo. Es decir, tenemos un problema con la explicación de la muerte, el enfrentamiento a la comunicación de la muerte es un problema para el personal sanitario. Y es más interesante todavía que solo el 28% de las familias en este estudio pudieron proporcionar finalmente qué le había pasado. Aquí entendieron por la muerte encefálica qué fue lo que les plantearon. Y meses después, casi de la mitad de la familia dudaban de la fiabilidad del diagnóstico. Es decir, nunca entendieron finalmente, nunca comprendieron lo que había sucedido. Y por lo tanto, en general, todas estas encuestas, porque esto es un set de encuestas que hubo, hablaron nuevamente del tiempo, de la importancia del tiempo, para explicar, para aclarar dudas finalmente. También, efectivamente, esta serie de encuestas y de experiencias de diferentes lugares en Hungría era interesante porque efectivamente no vieron diferencias entre el nivel de depresión de las familias cuando fueron donantes o no fueron donantes, pero sí vieron un efecto beneficioso para el proceso del duelo de aquellos que fueron donantes, es decir, aquellos que donaron de una u otra forma, disminuyeron su insatisfacción y tuvieron una mejor experiencia emocional frente a la pérdida. Y lo otro relevante, efectivamente, es que, y lo vamos a ver un poquito más adelante en una tabla que lo muestra, que de una u otra forma, cuando las familias perciben que el equipo clínico está preocupado solamente de la obtención de los órganos y no de la experiencia familiar, obviamente la experiencia posterior del duelo es mucho más negativa. Por lo tanto, el apoyo temprano, la información temprana, nuevamente, obviamente, hace que el duelo y el proceso de comunicación familiar y de entrevista familiar sea mucho más satisfactorio y de mejor calidad, finalmente, para la familia. Este es un estudio americano que también hacía énfasis en lo mismo, recibir información comprensible sobre la donación de órganos y la muerte y haber contado con tiempo suficiente para tomar la decisión eran factores considerados relevantes por familias que les entrevistaron posterior al proceso de donación meses después, familias que fueron participantes tanto positiva como negativamente a la donación. En Chile nosotros tenemos muy pocos trabajos, este es un trabajo muy pequeño, son muy pocos casos, pero donde finalmente la falta de información, el miedo y las dudas eran las cosas que marcaron de una u otra forma el tema del proceso de duelo posterior. A pesar que efectivamente para las familias también el efecto positivo estaba en que los donantes se transformaban prácticamente en héroes y generaban un efecto multiplicador, es decir, él salvó vidas y por lo tanto de una u otra forma le vino a dar un propósito a la muerte y ese propósito significó ayudar a otros, por lo tanto todos nosotros debiéramos el día de mañana ayudar también y eso creo que fue bien interesante de esta revisión. Y este trabajo, que es un trabajo danés, en general, finalmente lo que traduce es más antropológico, pero efectivamente va siguiendo el proceso de donación de todas las familias que entrevistaron, que no se entrevistaron, y ellos también
redundan en lo mismo. La familia transforma su esperanza. Primero la esperanza de mejorar a una persona. Cuando ya ven que las cosas van mal, la esperanza se transforma en una esperanza que ojalá no sufra y muera de la mejor forma. Pero más aún, la muerte con donación le da un significado y lo dignifica finalmente. Entonces, le da un sentido positivo a la donación nuevamente y efectivamente el concepto de mayor dignidad. Y aquí el aspecto fundamental también era el relato del trato que recibían por el personal sanitario. Entonces, cuando uno ve estas situaciones, se generan estas disyuntivas. Lo que uno ve es que, por un lado, y esto nos pasa en Chile, nosotros en Chile, la ley nuestra de derechos y deberes del paciente habla que es un derecho de las personas ser diagnosticada la muerte independiente si es donante, pero aún así, la muerte por criterio neurológico, si bien es cierto, se considera un derecho, todavía tenemos mucha limitación de esfuerzo, gente que ni siquiera da la opción, o equipos clínicos ni siquiera han dado la opción del diagnóstico de muerte, porque finalmente dicen pacientes mal pronósticos que hasta aquí nomás llegamos. O, por otro lado, la expectativa es que la coordinación es un equipo encargado, partícipe de los cuidados de fin de vida, pero para el personal sanitario todavía son los buitres, la gente que llega solamente con un interés, y no los hacen partícipes finalmente de un proceso de un paciente con un buen morir. O una expectativa que el proceso de donación es un trabajo colaborativo entre el equipo tratante y la coordinación, son ambos responsables de todo el proceso de comunicación, de enfrentamiento a la familia, etc. Y eso no lo ve mucho porque todavía, si bien es cierto, nosotros tenemos un sistema intrahospitalario, nuestros coordinadores están dentro de los hospitales, son paralelos al intensivo. Entonces, todavía ha faltado esta integración. Yo creo que efectivamente cuando los caminos van co-construidos desde el interior de los intensivos, tienen mejores funcionamientos en este proceso, en entender el trabajo colaborativo. Todavía en la realidad llega el equipo de procuramiento o de coordinación a la unidad y la unidad de crítico te dice, bueno, ahí está tu donante, como que transfiere la responsabilidad a la gente que entre comillas se dedica a esto. Y para nosotros creo que una de las cosas que somos más repetitivos es cambiar el tema de la muerte con apellido. Es decir, la expectativa es que la muerte es comunicada de manera clara, veraz, pero todavía seguimos hablando de muerte encefálica, cuando la muerte no debiera tener apellido. Efectivamente, son criterios, el criterio cardiovascular por un lado, o el criterio de muerte neurológica, pero finalmente la muerte es una sola y no debiera tener apellido. Y eso se traduce en la transmisión del mensaje. Cuando uno ve, por ejemplo, estos son partes médicos que se transformaron en titulares de prensa, y dice la familia de un hombre de 41 años falleció de muerte cerebral, es como decir falleció de una causa, como de una enfermedad, falleció de algo, falleció de muerte, todos se mueren, el paciente falleció de un TEC, de un accidente vascular, pero no de muerte cerebral. O Miquelero al borde de la muerte, un Miquelero es el conductor de un bus, Miquelero al borde de la muerte, tras ser asaltado, actualmente se encuentra conectado a un respirador con muerte cerebral, por lo que se espera que el desenlace fatal se dé en las próximas horas. Esto es una incongruencia absoluta, Miquelero al borde de la muerte, pero muerto esperando morirse. O esto es peor todavía, con muerte cerebral está el único sobreviviente de accidente de Cauquenes. Entonces, genera el tratar de no asumir que cuando hablamos de muerte encefálica, lo que hablamos de un paciente que fallece, genera obviamente las explicaciones, empeora, digamos, el proceso. Este también fue un accidente que también transmitimos muy mal, digamos. Las lesiones que tiene el producto de trauma encefalocraniano son súper relevantes, hemos hecho un diagnóstico de muerte encefálica y él está con ventilación mecánica, lo que le permite estar con vida, es decir, aquí hay una incongruencia total, y uno lo ve que si avanzáramos en estos procesos claros de que estamos hablando de un paciente a todas luces fallecido y dejar de hablar con muerte con apellido, también la percepción de claridad para la familia es súper relevante. Esto solamente mostrarles que esto sigue pasando, esto fue hace prácticamente un mes atrás, donde el paciente está fallecido a las 13 horas, siendo que estaba en muerte encefálica días o horas antes. Por lo tanto, la muerte siempre debe ser certificada y siempre debe ser comunicada claramente y explícitamente y concretamente a la familia. Dejar de tenerle miedo a la comunicación de muerte y dejar de hablar con muerte con apellido, clarifica el mensaje, le da tranquilidad a la familia, le da certeza y mejora tanto el proceso de comunicación como también el proceso de duelo, de entender dónde estamos parados.
Nosotros, como les decía, a propósito de los cambios legales, seguimos haciendo participar a la familia como ratificadores y por lo tanto la familia está en un rol mixto. Por un lado es partícipe del proceso, de lo que está pasando, pero también debiera tener un rol pasivo en el sentido de que la voluntad la definió el fallecido, no ellos. Pero aún así eso es súper difícil de lograr. Nosotros buscamos un acompañamiento familiar de todo el proceso, previo y post comunicación del donante. Obviamente tratamos de indagar incluso si el que estaba inscrito como no donante habría ratificado o habría tenido dudas frente a eso, y para que la familia lo ratifique tenemos la posibilidad de que se echen para atrás. Pero sí tenemos claro que las familias están enfrentando una situación catastrófica. Nadie espera que a alguien se le muera a una persona, hasta en el peor de los casos nadie lo espera. La muerte siempre es inesperada. Y tenemos que dentro del personal sanitario te encuentras con gente con diferentes habilidades de comunicación, diferentes niveles de comunicación, diferentes compromisos de comunicación y mensajes directos e indirectos también complejos. Y por lo tanto el riesgo de malentendidos es alto, y eso uno lo tiene que ir entrenando. Y aunque la muerte por criterio neurológico y la donación son cosas que van en paralelo, es decir, la gente fallece, puede ser donante o no puede ser donante, pero la gente lo primero es que puede fallecer, las familias sienten y tienden a ligarlos. Es decir, cuando hablamos de muerte encefálica todos ya empiezan a hablar de donación, y eso obviamente genera o puede generar cierto nivel de complicaciones del proceso. Ahora, el trabajo emocional es fundamental. El trabajo emocional es fundamental. Respetar, validar y normalizar las manifestaciones del dolor es una tarea sanitaria, no solamente del personal de coordinación, sino que en general de todo el personal sanitario, y eso creo que es una cosa que estamos muy al debe. Hoy está en moda la humanización de la actividad sanitaria, y yo creo que efectivamente, mientras más humanizado sea el proceso sanitario, más fácil va a ser enfrentar los procesos de donación. El tiempo es clave. El tiempo es clave y las familias pueden aclarar dudas, profundizar la evaluación de emociones, cubrir otras necesidades, y obviamente el acompañamiento de la familia en todo el proceso debiera ser parte de la coordinación. Y lo que les comentaba antes, el duelo va a ser mejor aceptado cuando la memoria no sea traumática, y eso implica cuando la familia tenga claro la voluntad del donante y cuando el comportamiento del equipo de salud sea de generar un acto de donación mucho más estructurado y no pensando solamente en el tema de los órganos, sino que en una comunicación mucho más humana. Por lo tanto, ¿cómo uno supera digamos, estos procesos? Cuidando el entorno, cuidando viendo, digamos, cómo se fue dando la voluntad de la familia. Algo está pasando, me lo están apurando, asumo yo. Y efectivamente haciéndose cargo del proceso de dolor de la familia. Nosotros hicimos un análisis de las familias que fueron no donantes y prácticamente gran parte de ellas decidieron por el fallecido. Entonces, por diferentes motivos, pero lo decidieron ellos finalmente. Y ahí hay un trabajo que hacer. Por lo tanto, para terminar, nosotros también vamos mucho al proceso de dignificar la muerte en base a conmemorarlo. Este es un bosque del donante que nosotros construimos en Chile. Eso era una cantera, era prácticamente piedra bruta. Se planta un árbol por cada familia donante todos los años y es conmemorarlo. Finalmente, como no podemos unir familias, donantes, etcétera, los trabajos personales con las familias para acompañamiento psicológico son propios de los hospitales, tratamos de conmemorarlo, y estos también son actos de conmemoración donde uno puede ver que familiares dejaron en las cajas de los órganos mensajes para quienes van a recibir el órgano, y eso también es muy lindo. Lo han hecho un par de hospitales en Santiago y nos parece súper interesante. No voy a entrar en el video, solamente terminar a que aquí lo importante es el tiempo que se le entrega a todo el proceso, la certeza de la información, preocuparnos de la experiencia hospitalaria que influye directamente tanto en el proceso de donación, pero también en el duelo, y el acompañamiento continuo de los equipos hacia las familias antes del proceso de comunicación de muerte, durante la comunicación de muerte, en el proceso de donación y posterior al mismo. Muchas gracias.